Muy bien, vamos a abordar de una manera introductoria este tema 1. Tema 1 que tiene que ver un poco con lo que es la conceptualización de los términos de educación, del término de tutoría, del término de orientación, y vamos a ver un poquito las relaciones que existen entre todos ellos. Esto es una parte muy importante para luego poder entender el desarrollo de la materia en su conjunto. También vamos a abordar un tema fundamental que tiene que ver un poco con lo que sería la confluencia de los roles didacta y tutor en una configuración más amplia que sería el de educador o educadora. Esto es lo que vamos a tratar en este tema. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la tutoría? ¿Qué es la orientación? ¿Cuáles son los roles didacta, transmisor de conocimientos, hacer que los alumnos aprendan, utilizar distintas estrategias para que lo hagan? Y nuestro rol tutorial, que, bueno, como futuros seguramente tutores y tutoras de una clase y de un grupo de alumnos específicamente y de alumnos individuales también, vamos a ver en qué tenemos que aprender para conseguir que esa labor sea lo más eficiente posible. Pues vamos a verlo. Bien, según Lázaro, en 1994, presenta dos dimensiones del rol del profesor, de la profesora, del maestro. Por un lado, la función instructiva, cuya actividad lógicamente es enseñar o si queremos hacer que los alumnos aprendan, para ello desarrollando una actitud de cierta exigencia con cada alumno en función de sus capacidades, sus potencialidades y sus aptitudes. Para eso lo que el profesor, maestro, debe desarrollar y debe formarse es una competencia científica y didáctica. Y a eso es lo que vamos a llamar el rol o la función didáctica o la dimensión didáctica o didacta del docente. Pero por otro lado, y quizá esto es lo más propio de la asignatura que estáis cursando ahora, hablaremos de una función que desarrolle el potencial sociomadurativo de nuestros alumnos y alumnas con el objetivo de formarlos comprendiendo cuáles son los contextos en los que se mueven, las edades en las que están trabajando, la familia en la que están formándose, y para ello vamos a tener que aprender, desarrollar competencias de tipo psicológico y pedagógico, siendo el resultado de todo esto nuestra función tutorial. Entonces ahí tenéis claramente definidas cuáles son vuestros roles, funciones y competencias como futuros educadores en el sentido más amplio de la palabra. Veamos ahora cuáles son la confluencia de los procesos didácticos y orientadores, ¿no? Como docentes os va a tocar realizar programaciones didácticas que luego vais a tener que llevar a la clase, la vais a tener que aplicar o implementar en vuestras distintas materias, asignaturas y cursos. Y luego vais a realizar una evaluación. La evaluación, lógicamente, tiene el sentido de comprender o conocer cuál es el resultado en términos de aprendizaje, de evidencias de aprendizaje de vuestros alumnos, pero también la propia evaluación del proceso que habéis vosotros creado, diseñado y llevado a la práctica. Hablaremos del consejo orientador como aquella función o aquel proceso que mediante el conocimiento del alumno y un diagnóstico y pronóstico es capaz de desarrollar diversos procesos como pueden ser la reeducación, la recuperación o la ampliación en función, como decíamos antes, de una atención lo más personalizada posible. Bueno, por todo ello vamos a hablar de distintos roles y distintos conceptos en cuanto a lo que es la educación, la orientación y la tutoría, todos ellos agrupados dentro de lo que es la dimensión de educación, lo cual, como hemos dicho repetidamente, pretende el máximo desarrollo de todas las capacidades. Y por eso es importante que no olvidéis la implicación que esto tiene en la acción tutorial y orientadora, desarrollando para ello, bueno, pues toda una vertiente humana, una vertiente instructiva y por último una vertiente administrativa. En cuanto a la dimensión instructiva, el objetivo del orientador es promover el cambio, partiendo del supuesto de que el alumno quiere aprender. Y estaría constituida por tres componentes: el estructural, que abarcaría las actividades; el intencional, que es regular las actividades de los sujetos de la orientación; y el funcional, que es pretender que el cambio se haga evidente. Pasemos ahora a la dimensión humana, que lo que busca es llegar a todas las dimensiones del educando y, como se dice claramente en esta definición, a preocuparse por todas las dimensiones del alumno y de la alumna.
Las necesidades humanas son la base de la orientación, la necesidad humana constituye su fundamento. Veamos por último la dimensión administrativa, que también os va a tocar desarrollar como futuros maestros y maestras, que alcanza dos vertientes. Por un lado, al alumno individualmente y al alumno dentro de la dinámica de un grupo, cuando desarrolléis actividades en las que el componente de desarrollo social y emocional sean piezas clave y tengáis que abordarlo desde vuestra dimensión tutorial. Bien, pues con todo esto más o menos en la cabeza, podremos en clase desarrollar el tema siguiente, que tiene que ver con los modelos teóricos y modelos activos de acción, tutorial y orientación. Por tanto, vamos a ver el concepto y la definición de orientación y vamos a analizarlo desde dos autores, Vizquerra y Velaz Medrano. Vamos a verlo ahora. Bueno, en primer lugar, vamos a seguir trabajando un poquito el tema del concepto de orientación y vamos a destacar, bueno, como ya hemos visto en clase, que la orientación la podemos focalizar desde el punto de vista de distintos adjetivos que se añaden al concepto de orientación para especificar el significado que tiene, ¿no? Que puede ser vocacional, profesional, ocupacional, etc. Luego, la utilización de términos que son conceptualmente diferentes, como vamos a ver el tema del counseling y el guidance, que viene un poco de lo que es la acción del modelo clínico, es decir, la atención personalizada a cada alumno y que proviene un poquito de la escuela anglosajona. Y por último, vamos a concretar también que la disparidad de funciones que se asignan a los profesionales de la orientación depende mucho del contexto y del momento y, por supuesto, de los roles que puedan asumirse en cada momento. Bien, en cuanto al concepto, en primer lugar podemos señalar que es concebida fundamentalmente como una intervención individual y directa, como veremos en el tema del counseling, que el diagnóstico de las capacidades del sujeto es muy importante para adaptar las medidas que se tomen a la situación de cada uno y que finalmente la conceptualización ha quedado limitada a aspectos de la educación formal, habiendo permanecido en segundo plano la intervención en contextos sociales o comunitarios, lo que se denominan, bueno, contextos de educación no formal o incluso informal. Ya hemos visto muchas definiciones, pero podemos seguir profundizando en algunas más para tener claro exactamente en qué consiste la acción tutorial desde el punto de vista de la orientación, ¿no? Veamos algunas de ellas. Vizquerra, que ya lo conocéis de sobra, ha definido la orientación como un proceso de ayuda continua a todas las personas en todos sus aspectos con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de la vida. Y esto se realiza mediante programas de intervención basados en principios científicos y psicológicos. Esto se hace a lo largo de toda la vida. Por su parte, Velaz de Medrano habla de un conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, el diseño y la aplicación de la intervención psicopedagógica. Esa definición que aparece en rojo ahí sería la más idónea. Por otro lado, Boza y otros autores hablan de un proceso de ayuda continuo y sistemático dirigido a todas las personas en todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo. Bueno, pues podéis coger cualquiera de ellas si este tema cayese en el examen. Bueno, pues podéis utilizar una combinación de ambas y siempre será interesante que citéis quiénes son los autores en los que os habéis basado para esa conceptualización, que como digo puede ser el conjunto de varias de ellas, porque las bases, bueno, pues creo que son bastante comunes. Bueno, pues yo creo que con esto ya estaría visto todo el tema del concepto de orientación y vamos a hablar